Compañeros estudiantes, tengan ustedes muy buen día. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love, love, love. La clase de hoy que sigue con nuestros cronogramas de actividades en el orden establecido en nuestras guías, entramos a ver ya la segunda fase, conforme también a lo establecido por los temas de créditos pasados. En este caso trataremos la observación y el análisis del lugar de los hechos. Tema que es de suma y de vital importancia al momento de investigar el lugar donde allí físicamente podemos encontrar los elementos materiales probatorios y depende de nuestro proceder, de nuestra técnica, poderlos localizar, recolectarlos y a buen recaudo llevarlos al laboratorio y, por qué no, posteriormente convertir esto en una prueba, aportar esto ya al proceso para poder judicializar o conseguir resultados en una investigación. Habiendo tratado en temas pasados los pasos minuciosos que se deben seguir y hacía énfasis en que se trate de cometer los menos errores posibles. Yo pienso que esa es la competencia, tratar de cometer los menos errores posibles y cada día ir mejorando más. Siendo así, quiero comentarles que esa observación y ese análisis en el lugar de los hechos debe tener un grupo de servidores de policía judicial asignados para ese propósito, o quien hagan sus veces, ¿no? Dice el parágrafo de la norma que lo explicaba, que en los lugares pues, donde no hay, la policía judicial lo hará pues el policía, que la ley lo faculta para esto, quien haga sus veces en este caso. Debe haber un servidor asignado para la coordinación de la diligencia, ¿no? Un coordinador. Ya tenemos servidores de policía judicial, un coordinador, y los servidores asignados, pues que el coordinador mirará qué rol le va a asignar, como son el fotógrafo, el camarógrafo, topógrafo. Y yo aquí, pues, un poquito tocando este tema de manera como muy atrevida. Yo puedo decir que en mi experiencia a veces no se contaban con este grupo de servidores y entonces uno, pues como la misma capacitación que le dan a uno en las escuelas de policía y fiscalía y DAS y todo esto, está uno en la capacidad de realizar estas actividades gracias a la formación que tiene como investigador, ¿no? En algunos casos. Dentro del grupo de servidores de policía judicial, se habla de la presencia del grupo de servidores de policía judicial o quien hagan sus veces en el lugar de los hechos, ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo sigue? ¿Qué paso se sigue en términos generales? Si hay un servidor asignado para la coordinación, si ya tenemos el grupo de servidores ya en el lugar, indagar sobre la naturaleza del hecho. Esa es una tarea que viene de aquí, que nos toca realizar.
Y cuando nosotros indagamos sobre la naturaleza del hecho, qué fue lo que realmente ocurrió, qué es lo que estamos investigando, inmediatamente pues utilizaremos, nos apoyaremos en los servidores asignados, como son el fotógrafo o el camarógrafo, que realiza las tomas panorámicas del lugar del hecho. Esto quiere decir que una vez nosotros tengamos los servidores en el lugar, indaguemos de qué se trató esto. Esto lo vimos ya en temas pasados desde cuando tratamos los CAT, la primera autoridad responsable, los pasos que seguían los investigadores para indagar en el lugar, los procedimientos en el lugar de los hechos. Entonces, cuando ya nosotros tenemos la indagación sobre la naturaleza del hecho, ya tenemos esas pautas, un paso fundamental es que el camarógrafo o fotógrafo, que casi vienen a hacer el mismo rol, realice las tomas panorámicas del lugar. O sea, que aquí se cumplen esos principios de los investigadores que hablábamos por allá, que es no toque, pare, mire, deténgase, ¿no? No toque o no mueva nada sin antes haber registrado. El primer impacto que tenemos es la primera escena que vemos al llegar al lugar, es lo primero que tenemos. Entonces, por eso se han de tomar los videos y las panorámicas. Y hablamos de panorámico, es algo general, de larga distancia, un contorno general de lo que yo encontré, el primer impacto que yo encontré en la escena, de larga distancia. Hoy día, con los avances tecnológicos, se cuentan con las 2D, 3D para esto y con los drones que hacen un papel sumamente importante. Los drones que llevan estas cámaras y nos toman unas panorámicas excepcionales. Teniendo eso como primera medida, es decir, que no podemos llegar y meternos sin antes tener unas panorámicas. Es tarea de los investigadores observar y analizar el lugar del hecho. ¿Pero a qué se refieren con eso? Siempre se busca un punto focal donde yo me pueda parar sin que contamine el lugar como está antes de ser inspeccionado por los expertos. Y ese punto focal es un lugar estratégico donde yo observo y analizo a qué me estoy enfrentando, cuántas evidencias pueden haber sin irlas allá a manipular todavía, qué topografía, qué escenario tengo, si es un campo abierto, cerrado, a qué terreno me enfrento. Una vez que yo determino eso, pues tengo que determinar las rutas de acceso y salida, por dónde voy a entrar y por dónde voy a salir. Y a la vez también me formulo la hipótesis por dónde pudieron haber ingresado los delincuentes y por dónde pudieron salir. Y asimismo yo determino estas rutas de acceso desde mi punto focal, que quiere decir que es un punto estratégico donde yo no interfiera con la contaminación de la escena, ni me meta sin dañar un método. Yo voy a decirle a mis compañeros por dónde ingresamos y por dónde salimos sin que se afecte el estado original de la escena, antes de hacer los procedimientos que ya conocemos. Cuando yo ya establezco esas rutas de acceso y salida, yo ya establezco los métodos de búsqueda. Esos métodos no son invención mía. A veces algunas instituciones amañan algunos métodos y a veces les da resultado. Pero la ley, los procedimientos, los manuales siempre nos han hablado del punto a punto, del espiral, de los sistemas radiales, de los sistemas de zonas,
cuadrantes, de los sistemas de franjas, que me han parecido muy efectivos. Y cuando yo tengo establecido qué método voy a utilizar, porque yo ya observé el terreno, y hombre, este es un terreno muy complejo, tengo suficiente personal, pues voy a utilizar un método zonal. O de pronto digo, no, esto amerita a utilizar un método de franja o una espiral. Métodos que conocemos y que más adelante en nuestro próximo encuentro, que tiene que ver con el tema del lugar, de la observación y análisis, nos vamos a adentrar un poquito más en ellos y que seguramente los pondremos en práctica. Una vez que nosotros tenemos esos métodos y que aquí reitero, estos métodos, ¿cuál es el fin? ¿Para qué sirven? Pues sirven para que el investigador tenga una búsqueda y localización ordenada, técnicamente ordenada, de los elementos materiales exploratorios hallados en el lugar. Ordenada, no a lo loco, no de pronto llegar y de una manera coloquial, de pronto sin ningún conocimiento entrar y lo que hacemos es, valga la palabra, un sancocho, desordenado totalmente el lugar. No, lo que se busca con esto es un orden, una metodología técnica que permita localizarlos ordenadamente. Para cuando ya los tengamos localizados, tomar antes, durante y después los registros fotográficos y por ende la cadena de custodia. Una vez que nosotros tenemos establecido este otro pasito rápido, esto aplica también al coordinador, ¿no? Señalizamos los EMP y los EF, que no son otra cosa que los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas, compañeros. Cuando nosotros hablamos de señalizarlos, es necesario saber que para esto en nuestro equipo debemos de llevar numeradores de evidencia, que ustedes los conocen, son de fondo amarillo, letra negra, bueno, en los casos fondo blanco, con el numérico de color negro. Llevar los testigos métricos y algunos banderines para, si son zonas muy destapadas y haya mucha fuerza del viento, pues clavar esos banderines y darle una señalización mejor, un orden, una metodología más técnica, señalizarlos para posteriormente, una vez señalizados, ya localizados y señalizados, documentar y fijar el lugar de los hechos. Que no estamos hablando de las panorámicas que tomamos al principio, pero que hacen parte de esto. Pero aquí ya entra este documentar y fijarlos fotográficamente en sus diferentes planos fotográficos, que la técnica y la ciencia y los procedimientos nos aportan. Que cuando hablamos de fijación, pues obviamente, y de documentar, se habla de que se deben diligenciar los formatos de registros, continuidad, de cadena de custodia. Ahí estamos hablando también del rótulo de elemento material probatorio, los formatos de investigador de campo, así por hablar de los más principales, porque ya hemos tratado que son muchos más, según la investigación que nos presenta. De esa manera yo documento y dentro de esos formatos yo fijo
mediante una narrativa descriptiva de qué es lo que estoy haciendo, de qué se trata ese lugar. Empiezo a narrar y aquí entra en juego la buena observación y análisis del investigador, su buena redacción, su buen manejo del lenguaje, su buena iniciativa para narrarlo como nos mandan en estos casos, que es de manera cronológica, tiempo, modo y lugar, y aplicándole esos principios que hablábamos en clases pasadas del quién, cómo, cuándo, dónde, y por qué y para qué, ¿no? Y de la mano con esta parte de la fijación mediante documento y de la documentación, pues, ¿de qué otra manera se fija? De manera videográfica, se va grabando el procedimiento, y de manera fotográfica en sus diferentes planos. Entonces, ahí hablábamos ya al principio de que iniciábamos con las panorámicas, que son las largas distancias desde una vista gran angular global, con un dron desde muy del aire, en un entorno general, ubico la escena a larga distancia. Un plano panorámico, estábamos hablando ahí, un plano general que utilizó los puntos cardinales de todos esos cuatro costados de lo fijo, que también es una larga distancia. Un plano medio, donde ya explicaba en otra clase que en mi cámara debe aparecer parte del lugar y parte del elemento probatorio, ¿no? Con esa parte del lugar. Un plano, un primer plano, que es foto donde yo, fotografía, donde yo acerco más mi lente de acercamiento, y un primerísimo plano donde totalmente el elemento probatorio debe quedar en la pantalla de nuestra cámara, muy enfocado, mucho más de cerca, donde nos muestra el más mínimo detalle, y que se debe en el primer plano colocar el testigo métrico, nuestra reglilla, para darle una dimensión en centímetros y pulgadas, el tamaño del elemento material probatorio. Y que la norma aconseja, algunos hablaban de que solo los primeros planos llevaban el testigo, pero que en algunos casos se hace necesario que el primerísimo, en algunos casos, se le aplique el testigo métrico. Eso lo han hecho algunos, cuando fijan el primerísimo plano de una placa de un automotor, le aplican testigo métrico en algunos casos. Ya depende de la iniciativa del investigador y lo que quiera conseguir en su buen manejo, buen trato que se le da al procedimiento investigativo. También hablando de la descriptiva, del video, de la fotografía, pues se procederá también a fijar de manera topográfica, donde tocábamos el tema de los que me parece de suma importancia, la elaboración del plano topográfico. Aquí viene el bosquejo a mano y posteriormente se hace el plano con esas referencias que llevamos del bosquejo a mano en computador, con un software según lo coordine cada entidad, bien presentado y bien entregado, con sus respectivas convenciones. Y respetando los sistemas ortogonal, que viene del plano cartesiano, los sistemas de triangulación o radiales, etcétera, etcétera. Ahí ya es también tarea de meter al investigador para realizar esta actividad.
Cuando nosotros ya tenemos documentado y fijado, pues ya tenemos el eje principal de la observación y del análisis del lugar de los hechos. Así en estos términos. En estos términos. Una vez que nosotros ya tenemos esto, pues ya en el próximo encuentro vamos a adentrarnos más en esos pasos. Cuando yo ya di este primer paso, esos pasos cuando yo paso el cordón de seguridad, el acordonamiento, e inicio todas estas actividades de campo, ¿cómo se le va a dar ese trato minuciosamente en cada rol? Esto es lo que, grosso modo, quiero que entiendan desde el primer paso que vimos en nuestros créditos pasados, que era arrancando desde el conocimiento de la noticia a través de los CAT, de la actividad de la primera autoridad responsable, sus roles, sus funciones, hasta dónde puede llegar sus actividades, qué le permite la ley, qué no le permite hacer a ellos, y ya el grupo de servidores, que es el que tocamos aquí, es el primer paso que da en observación y análisis al lugar del hecho. Un paso básico, como el que acabamos de ver. En otra oportunidad o en la próxima, trataremos, compañeros, más de fondo los pasos a pasos que llevaremos a la práctica. Estimados amigos, en un próximo encuentro les amplificaré mucho más sobre este tema que es de suma importancia en las labores investigativas. Hasta una próxima.